Chile está obligado a devolver el monitor Huáscar como inicio de la evolución de los territorios cautivos de Arica y Tarapacá. Esto en respuesta a Pedro Pinochet, que hizo comentarios en mi anterior video denominado Chile está obligado a devolver los territorios de Arica y Tarapacá. En este caso, este documento está escrito por un historiador chileno llamado Rafael Luis Gumucio Rivas. Continuamos. La Constitución Dictatorial de Chile de 1980, reformada por el presidente Ricardo Lagos y todos sus ministros, no piensa garantizar ni la libertad de opinión, ni la igualdad ante la ley, mucho menos la libertad de enseñanza, pues solo garantiza la libertad de empresa. No podía ser de otra manera si consideramos su matriz conservadora y neoliberal. Los diarios pertenecientes a dos grandes compañías, el Mercurio y Copesa, los canales de televisión a dos grandes millonarios, Ricardo Claro y Sebastián Piñera. Hay un canal de televisión estatal que tiene hoy un directorio supuestamente pluralista y otro canal católico, razón por la cual no es nada extraño que se haya censurado el programa Epopeya, que trata de la guerra del salitre. Como la censura es una fea palabra dictatorial en estos tiempos, se disimula con una llamada telefónica del ministro Foxley al director del canal nacional, Francisco Vidal. En el Chile de hoy las órdenes se llaman sugerencias. Es muy peligroso para nuestras relaciones con el Perú pasar la famosa cinta Epopeya. Son tan débiles nuestras relaciones con los países vecinos que el solo hecho de recordar la historia puedan resucitar conflictos ya zanjados. ¿No sería mejor declarar inexistente el pasado por medio de un decreto, como lo propone un famoso ideólogo norteamericano? Es que el público latinoamericano es tan ignorante que nuestros ilustrados lo creen incapaz de analizar la historia. ¿No les parece, queridos lectores, que este es un nuevo insulto a nuestra inteligencia? Como no he visto el documental de Marras, me veo obligado a opinar basado en comentarios que se han filtrado en la prensa. Al parecer, Rafael Cavada intentó basar la historia en un soldado desconocido, apoyándose en versiones de historiadores chilenos, peruanos y bolivianos. De todas maneras, esta forma de ver la historia es más verídica que la de historiadores conservadores de profesión, como la del militarista Gonzalo Bulnes y del nacionalista racista Francisco Antonio Encina. Para empezar, el nombre de Guerra del Pacífico es completamente falso. Más adecuado sería denominarlo como la Guerra del Impuesto de 10 centavos o la Guerra del Salitre. Su origen y desarrollo es meramente económico. El gobierno de Aníbal Pinto estaba sufriendo la peor crisis económica del siglo XIX y, para evitar el default, tuvo que terminar con el patrón oro y reemplazarlo por el papel moneda. El Perú también estaba en crisis, por lo cual se vio obligado a nacionalizar el salitre. Los bonos peruanos estaban completamente devaluados. Es cierto que, además, existían intrigas diplomáticas con los vecinos, en especial el tratado secreto entre Perú y Bolivia. En esta guerra de intereses económicos, como siempre, se confunde la leyenda con la realidad. La famosa chupilca del diablo, mezcla de pólvora con aguardiente, es una entretenida invención del radioteatro Adiós al séptimo de línea, del famoso escritor Jorge Inostroza, obra que provocó mi interés por la historia. En el fondo, los soldados eran cazados por las famosas levas, y dudo que estarían dispuestos a ir a morir, dirigidos por los ineptos generales. Es sabido que Manuel Baquedano tenía menos vocabulario que hoy George Bush. La oligarquía ha sido muy inteligente para inventar sus propios héroes, y en la guerra del salitre lo fueron los ministros civiles Rafael Sotomayor, padre del carnicero de la matanza de Santa María de Iquique. Posteriormente lo fue José Francisco Vergara, radical y masón millonario, dueño de la quinta que lleva su apellido. Mario Rivas, un periodista famoso y mordaz, escribió una monstruosa obra de teatro cuya trama consistía en el abrazo de Juan Verdejo y un aristócrata. Según el autor, estos dos personajes habían ganado la Guerra del Pacífico. La oligarquía inventó el personaje Patricio Lynch
una especie de virrey británico que dirigió la ocupación de Lima. Los soldados se dedicaron brutalmente a violar a cuanta niña peruana encontraron y hasta hoy no hemos devuelto los tesoros artísticos y literarios robados a la capital del Rímac. Y como en Chile todo es falso, la famosa estatua de Baquedano en la Plaza Italia corresponde al general Foch, héroe francés de la Primera Guerra Mundial. Según el escritor Genaro Prieto, Arturo Prat perteneció a la cofradía de los Rotarios, personas muy buenas para comer. Miren que el héroe de Iquique se le ocurrió preguntar nada menos si había almorzado la gente, cuando sabía muy bien que luego iban ante la presencia del Tatadiós, quien es muy reputado como un aficionado a los ayunos. La mayoría de los críticos chilenos del centenario culparon a la guerra del salitre de todas las desgracias de Chile de comienzos del siglo pasado. Maclaver, en su discurso Crisis Moral de la República, culpa a la peste representada por la riqueza fácil del salitre de todas las corrupciones de Chile parlamentario. Para el profesor Alejandro Venegas fue la Guerra del Pacífico y la Contrarrevolución de 1891 las causantes de la corrupción de los banqueros y de la oligarquía campesina. Carlos Vicuña Fuentes fue partidario de abandonar el patrioterismo y entregar las cautivas Tacna y Arica al Perú. ¿Quiénes ganaron con la guerra del nitrato? En primer lugar, la oligarquía, los banqueros y los especuladores, que no pagaron nunca más impuesto a la renta y vivieron del ocio que permitían los millones, producto de este regalo del desierto. En segundo lugar, el imperialismo inglés, representado por los reyes de la especulación de fines del siglo XIX, entre quienes se encuentra John Thomas North, llamado el rey del salitre. North era un genio de la publicidad, inventó su origen pobre y que, a fuerza de trabajo, había llegado a la cima de la riqueza. Los inversionistas se creían a pie juntillas sus acciones en la bolsa de Londres, pagaban enormes dividendos. Y como North no era nada tonto, sabía muy bien que la riqueza del salitre era efímera y que sus precios subían y bajaban. Al morir North había vendido todas sus acciones, dejando en la estacada a los ingenuos que se dieron fama de gurí. North construyó en Tarapacá un verdadero imperio y, como sabía relacionarse muy bien, se hizo amigo de Robert Harvey, quien estaba a cargo, nombrado por los chilenos, de la administración de las oficinas salitreras de Tarapacá y Antofagasta. North fanfarroneaba que sabía por adelantado el triunfo de los chilenos en la guerra, por eso compró bonos peruanos que se cotizaban a precio de huevo. Como el presidente Federico Santamaría reconoció la deuda del Perú, los activos de North se fueron a los cielos. North se apropió de muy mala manera de la propiedad de las aguas que venían del Valle de Pica. Su primera empresa estuvo destinado a vender agua potable. Lo de potable es muy discutible, pues el agua era de muy mala calidad y cara, como al aseverar el profesor Venegas en su visita a Iquique. Posteriormente creó un banco dirigido por su amigo Drawson, un famoso banquero de Valparaíso, que había proporcionado créditos blandos a North. Además inventó una empresa que abastecía las pulperías y solo le faltaba el ferrocarril que llevara el salitre a los puertos de Iquique y Pisagua. A causa del monopolio de transporte del salitre explotó el conflicto con el presidente José Manuel Balmaceda, que quería chilenizar los ferrocarriles. El Consejo de Estado dio razón a Balmaceda a pesar de las presiones de la oligarquía. North tenía competidores, por cierto, entre ellos la famosa casa Gibbs y Hermanos, que también querían construir un ferrocarril. Ambas empresas habían comprado a sendos abogados y parlamentarios de la oligarquía. Entre los más conocidos se cuenta a Julio Segars y su hijo, los hermanos Enrique y David Maclaver, Carlos Walker y Eulogio Altamirano, entre otros, todos enemigos de Balmaceda. En ese tiempo como hoy, la política estaba completamente mezclada con los negocios. El debate sobre los intereses económicos comprometidos en la contrarrevolución de 1891 se ha extendido hasta nuestros días. Alejandro Venegas, Julio César Joubert y Hernán Ramírez Necochea sostienen la tesis del papel preponderante de la alianza entre el imperialismo inglés y sus servidores oligarcas chilenos en la contrarrevolución de 1891. Blackmore, al criticar la tesis de Ramírez Necochea,
sostiene que había un verdadero conflicto de intereses entre la casa Gibbs y North. Por lo demás, Balmaceda no tuvo, según este autor, una verdadera política nacionalista y su pedestal se debe a un mito posterior, levantado por Arturo Alessandri Palma, Eduardo Frei Montalva y sobre todo Salvador Allende. García de la Huerta plantea la hipótesis de la multicausalidad del conflicto civil de 1891. Encina, Vial Correa y Edward Vives sostienen que la guerra civil de 1891 tuvo como causa una colisión entre el autoritarismo presidencialista de Balmaceda y su ministro, Bañados Espinosa, y la mayoría parlamentaria del Congreso. Dejo al lector las ideas planteadas para que recurra a los múltiples textos sobre el tema que existen en bibliotecas y tome su propia posición. Bueno, acá lo que el autor trata de explicar es lo que pasó después de la guerra, ¿no? O sea, después de la guerra, el botín, como quedó en manos de Chile, o sea, el guano y el salitre, entonces hubo pugnas internas que los llevó a una guerra civil que dicen que fue más cruenta que la propia guerra del Pacífico. Y aquí hace pues una crítica al conflicto, ¿no? Cómo es que en vez de que ellos ganen les ha traído más desgracias, ¿no? O sea, esto en suma, pues las guerras no conducen a nada bueno, ¿no? Aquí se nota claramente que las guerras más que todo son intereses económicos y no cuestiones de patria, ¿no? Eso lo tratan de simular, pero en el fondo, como dice el mismo autor, los beneficiados son los banqueros, especuladores financieros, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y como dice aquí ¿quiénes ganan con la guerra? La oligarquía, los banqueros y los especuladores. Pero aquí también habla de oligarquía, o sea, también había oligarquía en el sur del continente, en este caso en Chile. Igual que la oligarquía peruana, como ustedes ven en las obras de González Prada, se explica con detalle todos esos aspectos, ¿no? De las oligarquías, la oligarquía peruana que vivía pues del salitre a expensas, ¿no? De la explotación y nunca se preocupó por fortalecer la república. Esto pasa pues a estos tipos de países que como eran repúblicas nacientes y bueno, y somos países hasta ahora tercermundistas, ¿no? Aún no encontramos nuestro verdadero destino y nosotros como habitantes de esta parte del continente nos toca pues tomar conciencia de estos aspectos y así hacer frente a los desafíos que vienen en el futuro, como en este caso que ahora se nos presenta esta mal llamada pandemia, ¿no? Esta mal llamada pandemia, ¿no? Que a todos nosotros nos ha traído muchos problemas, ¿no? Tanto a peruanos y chilenos. Entonces dejo a consideración este otro artículo, este otro video, y que nosotros como peruanos estamos siempre alertas, ¿no? A todos los problemas que están siempre hay que estar pendiente, ¿no? Porque esos territorios, como si son peruanos, no tiene sentido que Chile lo tenga retenido. Bien, entonces esto es una respuesta a un comentario que me hizo un tal Pedro Pinochet, y que bueno, aquí le presento un extracto de un comentario de un historiador chileno, ¿no? Que también es un crítico, ¿no? A lo que hizo su país durante el conflicto que hubo
allá por los años 1879. Muchas gracias, espero sus comentarios.